Saludos hermanos, estamos en este día martes 26 de enero celebrando la memoria obligatoria de San Timoteo y Tito, ambos obispos, donde también en este segmento El Pan de la Palabra vamos a meditar el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas en el capítulo 10 del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Póngase en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos encontramos en este día martes 26 de enero, donde la liturgia nos propone celebrar la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito. Ambos fueron discípulos de San Pablo. Recordemos que ayer celebrábamos la conversión de San Pablo, que para nosotros es motivo de alegría, porque después de que San Pablo era un gran perseguidor de la iglesia, después que encadenaba, torturaba a los cristianos, inmediatamente Dios lo llama para un servicio muy importantísimo, que es predicar el Evangelio. Y de él nosotros conocemos muchas frases que nos recuerdan o nos dan a entender la capacidad que tenía el apóstol San Pablo para predicar el Evangelio. Una de las frases más grandes es que decía: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Y consecuencia de la conversión de San Pablo, también tenemos a grandes discípulos, entre ellos a Timoteo y Tito, que fueron, junto con San Lucas, los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo era educado por su madre judía, que también fue bautizado por Pablo, y lo acompañó a sus viajes misioneros hasta que fue designado obispo de Éfeso. Por otra parte, tenemos también a Tito, convertido al cristianismo durante los primeros viajes misioneros de Pablo, y también fue compañero de misión de los apóstoles desde el principio de su apostolado. Y en este Evangelio, hermanos, se pone de manifiesto cuál fue el papel fundamental de estos dos grandes santos, Timoteo y Tito. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y sin duda alguna que Timoteo y Tito son gran ejemplo de predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puesto que ellos, cuando ya les designó la misión San Pablo, pues inmediatamente empezaron a propagar, a enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso escuchamos también a San Pablo, que una de las veces lo elogia a ellos dos. ¿Por qué? Porque el trabajo que están haciendo, donde los envían, es un trabajo muy excelente, muy bueno. Pero también preguntémonos qué consecuencias prácticas podemos sacar nosotros, tanto del Evangelio como de estos grandes santos.
Lo primero es, hermanos, es que todos nosotros, por el hecho de ser bautizados, nos convertimos en misioneros, nos convertimos en enviados, por el amor del Señor que siempre se sigue prolongando a lo largo de estos tiempos también. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados precisamente a eso, a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en donde nos encontremos. Tanto así que este encuentro con Cristo es el que nos hace capaz de anunciar el Evangelio. Y podemos decir, por tanto, que sin un encuentro con Cristo personal, profundo, con Él, no podemos ser testimonio. Somos enviados después que hemos estado con Jesús, como dice Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Entonces, hermanos, nosotros experimentando el amor y la misericordia del Señor, nos volvemos misioneros, nos volvemos agentes del amor y de la misericordia del Señor, como Timoteo y Tito. Entonces, hermanos, que el Evangelio de este día nos dé la fuerza, nos dé la paz, nos dé la tranquilidad, y a ejemplo también de Timoteo y Tito, seamos testigos del amor y la misericordia del Señor. Saludos, hermanos, y bendiciones.